Ok, a ver, recordando un poquito lo que habíamos visto el otro día, ya analizando las medidas de dispersión, habíamos visto que se puede calcular la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. Y para ello habíamos calculado la desviación media absoluta y habíamos calculado la desviación estándar. Cuando queremos esa dispersión analizarlo en un formato porcentual, calculábamos el coeficiente de variación. Habíamos dicho que también que podríamos tomar como punto de referencia ya no la media aritmética, que calculemos la dispersión, la variabilidad de los datos, pero respecto a la mediana. Entonces, en ese caso, calculábamos la desviación mediana absoluta, ¿cierto? Y si queríamos en un formato porcentual ese análisis de la dispersión de los datos respecto a la mediana, calculemos el índice de dispersión respecto a la mediana, que sería como un coeficiente de variación, pero respecto a la mediana, y que esta era su fórmula, ¿no? La desviación mediana absoluta que habíamos calculado sobre el valor de la mediana por 100 nos da la variabilidad de los datos, el grado de heterogeneidad de los datos, pero respecto a la mediana. Pero nos hemos quedado pendiente en el sentido que también podemos nosotros calcular la variabilidad de los datos, pero tomando como punto de referencia la moda. Y para ello debemos calcular la desviación modal absoluta, para que posteriormente también en un formato porcentual llevemos esa desviación respecto a la moda, lo llevemos a un formato porcentual también que lo llamamos índice de dispersión respecto a la moda. Fíjense que tenemos acá nosotros una tabla, ¿no? Donde tenemos los límites de clase, tenemos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada, tenemos el punto medio de clase, lo que llamamos marca de clase. ¿Sí? Bien, si queremos calcular la desviación, la tengo. Ok, entonces calculemos la desviación modal primero. Fíjense que la formulita es muy parecida a la que vimos para la desviación media y para la desviación mediana. Fíjense que dentro de valores absolutos está la diferencia entre marca de clase menos moda. Para la primera categoría, bueno, primero hay que calcular la moda, ¿no? Recuerden que esta era la fórmula de la moda, pero para ello había que determinar primero en qué clase está la moda. Para eso nos fijábamos en la columna de frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta más alta, quiero decir, 17, lo que significa que la moda está en este intervalo, ¿no? En el segundo intervalo. El límite inferior, 69, muy bien. El delta 1, si ustedes recuerdan, era la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia premodal, es decir, 17 menos 14. Aquí y aquí. El delta 2 era la frecuencia modal, que es 17, menos la frecuencia postmodal, que es 7, que sería esto. Y el AC es el ancho de clase, de cuánto en cuánto aumentan las clases. Están aumentando aquí, en todo caso, nuestro segundo intervalo de 69 a 108 tiene un ancho de clase de 39, ¿no? De 69 a 108 hay un ancho de clase de 39. Obtenemos que nuestra moda es 78. 78. Muy bien, perfecto. Vamos a reemplazar entonces acá para poder encontrar la desviación modal. Dice marca de clase. Al primer voy a cambiar el color del lápiz. No se me viene mucho. Ahora sí. Dice, marca de clase sería 54. Menos la moda, menos 78. Esa diferencia dentro del valor absoluto va a ser siempre
positivo. Y multiplicamos por nuestra frecuencia absoluta, que es 14. Y obtenemos este valor. ¿Sí? Fíjense, marca de clase menos la moda, eso dentro del valor absoluto va a ser siempre positivo, y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, 14. De esa manera, para cada categoría hacemos ese cálculo. Lo que nos interesa es la sumatoria total, que es 2313. Eso reemplazamos aquí en la fórmula 2313, dividido entre el n, que es la sumatoria total de la frecuencia absoluta, que es 50. 50 son todos los datos. Muy bien. Haciendo la división, obtenemos que la desviación modal es 46,26. Esto, si no me equivoco, eran ingresos, ¿no? Podemos decir entonces que el valor más común, que la desviación de los ingresos respecto a la moda, tomando como punto de comparación la moda, es $46,26. Estos eran ingresos mensuales, me parece, en dólares, ¿no? Pero ahora, si esa desviación la queremos llevar a un formato porcentual, de esta forma, analizar la dispersión, pero en porcentajes. Nos dice desviación modal, que es el valor que acabamos de encontrar de 46,26, pero lo dividimos entre la moda, que es 78. Entonces encontramos que el índice de dispersión, o lo que podríamos llamar nosotros coeficiente de variación respecto a la, pero tomando en cuenta la moda como punto de comparación, es 59,31%. Esa es la variabilidad en porcentaje que tienen estos datos, tomando como punto de comparación a la moda. Tomando como punto de comparación a la moda. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Con eso hemos terminado el tema 3. Vamos a ir a dar inicio al siguiente tema. El tema 4 es simetría y kurtosis, que es un tema relativamente cortito. ¿En qué analiza? En este tema de concentración de datos, vamos a ver nosotros. Vamos a ver. Por favor, ¿hay alguien con su micrófono por ahí, por favor? Creo que es Dayana. Dayana, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Dayana Escobar, su micrófono, por favor. Se ve que vamos a tener que eliminarla, se ve que ni siquiera está atendiendo. Dayana Escobar, tu micrófono, dice, hija. A ver. Decimos tratar con su mamá, parece ya. Muy bien. Vamos a analizar la concentración de datos. Vamos a empezar con la asimetría. Con la asimetría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la asimetría? Aquí vamos a analizar dos medidas. Una es la asimetría, otra es la kurtosis. ¿Qué es la asimetría? La asimetría analiza, fíjense, empecemos con esta primera gráfica. Se supone que este es el inicio, están los primeros intervalos. Este es el final, están los últimos intervalos. Entonces analiza cómo están concentrados los datos. En realidad, lo que está mirando acá es que hay una mayor concentración de los datos, de todos los datos a la derecha. Que en la tabla sería en los últimos intervalos, que la mayor concentración de los datos se encuentran en los últimos intervalos. Por definición, cuando se presenta esa situación, nosotros lo llamamos una distribución asimétrica negativa. Dice la teoría porque existe un alargamiento sesgo hacia la izquierda y la mayor concentración de los datos están aquí al lado derecho. Cuando se presenta esa situación, ¿no? Siempre observamos esta analogía que dice que la media aritmética es menor a la mediana y que es menor a la moda, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando hay un alargamiento sesgo en los primeros intervalos y hay una mayor concentración de los datos a la derecha, es decir, en los últimos intervalos. Pero puede hacer esto al revés también, que la mayor concentración de datos estén en los primeros intervalos y que vea un alargamiento sesgo, se dice, donde la frecuencia es más bajita, en otras palabras más sencillas, a la derecha.
Cuando se presenta esta situación, que la llamamos asimetría positiva, notamos que la media aritmética es mayor a la mediana y que además es mayor a la moda. ¿Sí? Pero puede darse también que la mayor concentración de los datos esté en la parte, exactamente en la parte central. O sea, a eso es lo que nosotros le llamamos distribución simétrica. Y ahí es donde se da cuando hay una simetría perfecta, que aquí llamamos simetría perfecta. Cuando la concentración de los datos en la parte central es tan exacta, tan al centro, de manera que las tres medidas se igualan. ¿Sí? Cuando las tres medidas se igualan, es decir, la simetría, la mayor concentración de los datos exactamente en la parte central es perfecta. Es una simetría perfecta, llamamos. Ahora, puede ser nuestro conjunto de datos que tenemos en nuestras tablas, pueden presentar esta simetría perfecta, puede ser esta que llamamos positiva, es decir, que la mayor concentración de los datos está en los primeros intervalos, o puede ser esta que la llamamos asimetría negativa, donde la mayor concentración de datos está en los últimos intervalos. ¿Sí? Bien, ¿de qué se trata? Que si bien la gráfica nos puede ayudar un poquito a determinar el tipo de simetría o asimetría, si es positiva, si es negativa o si es simétrica, la idea es que nosotros esto lo hagamos a través de ciertas fórmulas que nos permitan determinar qué tipo de simetría o qué tipo de asimetría tienen los datos. Para ello, acá ya tenemos un resumen de lo que comentamos hace un momento. Entonces nosotros vamos a calcular un coeficiente que nos permite determinar el tipo de asimetría que tiene. Este tipo de asimetría que tiene. Bueno, vamos a seguir la siguiente regla. Si este coeficiente de asimetría fuera mayor a 0, ¿qué significa? Que la distribución es asimétrica a la derecha. Es asimétrica a la derecha. Es decir, que la cola a la derecha es más larga que la cola a la izquierda. Es decir, presenta una simetría positiva. ¿Cuál era la simetría positiva? Voy para arriba. Acá está. Esta. Significa que la mayor concentración de los datos está en los primeros intervalos. Pero dice también que si el coeficiente es menor a 0, presenta una simetría a la izquierda, es decir, presenta una simetría negativa, si ese coeficiente que vamos a calcular no va menor a 0. ¿Qué significa una simetría negativa o simetría a la izquierda? Es esta. Y la mayor concentración de datos está en los últimos intervalos, ¿no? A la derecha de nuestra gráfica, en los últimos intervalos. Y si ese coeficiente de asimetría es igual a 0, ¿qué significa? Que es una distribución totalmente simétrica. ¿Qué significa simétrica? Que la mayor concentración de datos está en la parte central, donde la media, mediana y moda toman exactamente el mismo valor. El mismo valor. ¿Se entiende y se comprende, chicos? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que nosotros queremos saber es que si los datos que tenemos en nuestra tabla, ¿cuál de estas tres situaciones presenta? Si es una simetría negativa, es decir, que la mayor concentración de datos está a la derecha, en los últimos intervalos. Si la mayor concentración de datos está en los primeros intervalos, que sería una simetría positiva o asimétrica hacia la derecha. O si la mayor concentración de datos está exactamente en la parte central. Esas tres situaciones queremos analizar de nuestro conjunto de datos. Para ello seguimos esta regla que habíamos mencionado. Vamos con un ejemplo. Bien, aquí tenemos una tabla donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada y tenemos la columna de marca de clase. Antes de entrar a las fórmulas para calcular la simetría, hemos calculado todas las medidas que vamos a necesitar. Y aquí esto no lo vamos a repetir porque se vuelve ya repetitivo en realidad, ¿no? Por ejemplo, hemos calculado la media aritmética, porque la vamos a necesitar. Aquí es igual la media aritmética a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Aquí hemos generado la columna de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Es decir, cada uno de estos valores de acá, multiplicados por la frecuencia absoluta, nos genera cada uno de estos valores, y tenemos acá la sumatoria
Tenemos aquí la sumatoria de toda esta columna, nos da 1369, dividido entre el n, ¿no? Que es la sumatoria de toda la frecuencia absoluta. Yo voy a guardar un poquito esto. La sumatoria de todas estas frecuencias absolutas de 25. Tenemos una media aritmética de 54,76. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, también hemos calculado la moda. Recuerden que la moda es el valor que más se repite, ¿no? Como para identificar en qué clase está la moda, buscamos la frecuencia absoluta más alta, que sería 7. Significa que en este intervalo debemos trabajar. ¿Sí? Dice, el límite inferior de clase es 52. Era el delta 1, la frecuencia absoluta menos la clase premodal, 7 menos 5, 2. Se repite acá y se repite acá. Y el delta 2 que era la frecuencia absoluta menos la clase postmodal, es decir, 7 menos 6, que es 1. Bueno, en todo caso la moda sale 56. Aquí tenemos también el cálculo de la mediana. Aquí está la fórmula y aquí está el cálculo. Eso lo van a verificar ustedes, ¿no? Hemos calculado la mediana. También hemos calculado el cuartil 1 y el cuartil 3, que lo vamos a necesitar. Hemos calculado el cuartil 1, primero se identifica dónde está ese cuartil 1, recordemos el cálculo de los cuartiles, y de la misma manera hemos procedido con el cuartil 3, identificando en qué intervalos y luego aplicando la fórmula para encontrar los cuartiles. También hemos calculado el percentil 10 y el percentil 90, que eso lo hemos visto en el anterior tema, ¿no? Primero se identifica en qué intervalo están esos cuartiles y se aplica la fórmula. Se aplica la fórmula y hemos encontrado percentil 10 y percentil 90. Fíjense que hemos calculado media aritmética, moda, mediana, cuartil 1, cuartil 3, percentil 10 y percentil 90. Pero también vamos a necesitar, lo vimos en este tema 3, en el tema anterior, en el tema 3, la desviación estándar. Recuerden, esta fue la fórmula que hemos aprendido en el tema de medida y dispersión para calcular la desviación. Era la sumatoria de marca clase menos media aritmética. Aquí lo estamos haciendo, fíjense. Marca clase menos media aritmética. Al primer intervalo, ¿cómo sería? Marca clase 43 menos la media aritmética 54,76. Entre paréntesis. Esa diferencia será negativa a veces o a veces será positiva, no importa, porque elevado al cuadrado va a ser siempre positiva. Y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 4. Nos da este valor, ¿cierto? Hacemos lo mismo para todos los intervalos y encontramos la sumatoria total de 1402,50. Esta operación que nos dice marca de clase menos media aritmética al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Bien, hemos generado la sumatoria de esta columna, que sería todo esto de acá, ¿no? ¿Cierto? Fíjense que la sumatoria dijimos que era 1402, que se repite acá. N menos 1, N son 25 datos, menos 1, 24. Hacemos el cociente, sacamos raíz, encontramos que la desviación es 764. Bien, entonces ya tenemos la desviación más. Ya podemos ir a calcular, entonces, cada una de las medidas. El primer coeficiente de asimetría de Pearson nos dice que ese coeficiente de asimetría, fíjense qué dice, media aritmética menos la moda sobre la desviación. Fíjense que la media aritmética fue 54,76, la moda es 56, lo que estamos reemplazando acá. La desviación estándar es 764, que está acá. Obtenemos nosotros un coeficiente de asimetría de Pearson de menos 0,16, usando esta primera fórmula. Si usamos esta segunda fórmula, que lo llamamos segundo coeficiente de asimetría de Pearson, nos dice 3 por la diferencia de la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. A ver, media aritmética sigue siendo 54,76, ¿cierto? Acá está. La mediana era 55. Mediana 55. Sobre la desviación estándar, que era aquí está, 764. Obtenemos a través de la segunda fórmula que el coeficiente de asimetría es menos 0,09. Ya hemos calculado ahí el coeficiente de asimetría usando las dos primeras fórmulas. Antes de continuar con la siguiente, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo, chicos? ¿Sí? Sí.
¿Sí? Ya. Entonces, hemos calculado el coeficiente de asimetría con las dos primeras fórmulas. Con la tercera, ¿qué nos dice? Fíjense la fórmula, dice cuartil 3. ¿Cuánto es el cuartil 3? Veamos, era 60.75. Muy bien. Menos 2 veces el cuartil 2. Fíjense que no hemos calculado cuartil 2. ¿De dónde podemos obtener el cuartil 2, chicos? Necesitamos el cuartil 2. Y recuerden que habíamos mencionado que la mediana es igual al cuartil 2, es igual al percentil 50 y al decil 5. Entonces, como ya hemos calculado la mediana, y la mediana hemos dicho que es igual al cuartil 2, bueno, directamente para que no hay necesidad de que estemos calculando cuartil 2 si ya teníamos la mediana. Entonces, reemplazamos ahí. El cuartil 1 es 48.7. Bien, acá está. Todo sobre cuartil 3 menos cuartil 1. Que sería 60,75 menos 48,7. Ok, perfecto. Encontramos un coeficiente de asimetría de menos 0.0456. Ya tenemos el coeficiente de asimetría utilizando la tercera fórmula. ¿De acuerdo? Vámonos a la cuarta fórmula. La cuarta fórmula nos dice que calculemos este coeficiente de asimetría a través de esta fórmula que dice percentil 90. Recuerden que se calculó el percentil 90, que era 65. Muy bien, 65. El percentil 10 era 43.75. Aquí, percentil 10, 43.75. Pero necesitamos nosotros también conocer el percentil 50. Vuelvo a recalcar lo que dijimos en un momento. Dijimos que la mediana siempre es igual al cuartil 2, siempre es igual al decil 5 y siempre es igual al percentil 50. Como ya teníamos la mediana, que es 55, pues reemplazamos acá. Y encontramos que este coeficiente percentil de sesgo utilizando este cuarto método es menos 0.0588. ¿Ok? Ya tenemos el coeficiente de asimetría a través de la cuarta fórmula. La quinta fórmula, que se llama directamente coeficiente de asimetría, y que en realidad los distintos softwares, incluso el Excel, que calcula este coeficiente, utiliza esta fórmula, un poquito más grande, ¿no? Pero analicémosla a ver. Nos pide n. N son 25 datos. Luego el n-1 será 24. Luego el n-2 será 23. ¿Por qué decimos 25 para n? Nos damos nuestra tabla, pues frecuencia absoluta, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, nos da el n, son 25 datos, ¿no? De ahí viene. Luego nos pide que calculemos esto. Fíjense qué dice. Muy parecido para cuando calculamos la desviación estándar, ¿no? Dice marca de clase menos la media aritmética, pero al cubo nos dice. Quieren lo hago un poquito más grande la pantalla para que lo veamos. Al cubo dice. Y eso multiplicado por la frecuencia absoluta. Vámonos a nuestra tabla entonces, repito, porque ahí ya habíamos hecho el cálculo acá. Fíjense, voy a borrar esto un poquito, que no llenemos tantas cosas en la pantalla. Pues, ¿qué dice? Marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase? 43. Muy bien. Menos la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 54.76. Esa diferencia podrá ser negativa o podrá ser positiva. La elevamos al cubo. Pero elevada al cubo también puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Con una potencia impar. Y luego la multiplicamos por su frecuencia absoluta, que es 4. Y eso nos da menos, en este caso negativo, menos 6.505,52. ¿Se entiende, chicos, cómo hemos calculado esto? ¿Esto? ¿Sí? ¿Se entiende la operación que estamos realizando acá? Si gustan, para el segundo intervalo, ¿cómo sería? Marca de clase 49. La fórmula dice menos media aritmética, 54,76. Esa diferencia al cubo podrá ser positivo o negativo y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta que es 5. Eso nos daría menos 955,52. Y repetimos esa operación para todos los intervalos y encontramos luego la sumatoria total. Ingeniero, Hola. disculpa, a mí me sale otro resultado. Sí, puede ser que esté con error. A ver, de todas maneras, para que no te quedes con la duda, sí,
Recuerden que estamos arrastrando un error en estas tablas de la anterior clase. Sí, para que no se queden con la duda y sepan que lo están calculando bien. Alguien que me lo calcule el primero, si ustedes Ya. recuerdan, ya la anterior Otra vez clase lo habíamos reviso. hecho. 49 menos. Hagámoslo para el primer intervalo. ¿Lo tienes, por favor? Ay, ay, ay. Ya sería 43 menos. ¿Cuál es el valor de X? Disculpe, de la media aritmética Acá está, mira, 70 54,76. al cubo, ¿no? Al cubo, por favor. Y eso lo multiplicas por la frecuencia absoluta, que es 4. Creo que estábamos arrastrando un error de la anterior clase. ¿Recuerdan? Un error de tablas aquí. Me sale bien ese resultado. Ah, ya. Me sale bien. Ok. Entonces, de manera que todos verifiquen si están haciéndolo bien el cálculo, sería importante que lo realicen para el primer intervalo, ¿ya? Sí, aunque no sé si tratará bien. Si recuerden, yo se la estoy corrigiendo, se la voy a pasar estas diapositivas ya corregidas, ya no con estos errores para que lo puedan verificar, ¿ya? En eso habíamos quedado. Habíamos detectado un error, una sumatoria en las tablas anteriores, ustedes recuerdan. Estábamos calculando la medida de dispersión. Ingeniero, sí está bien con el segundo. Pasa que lo saqué mal. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Sí, Voy a parece que colocar el paréntesis. ok, parece que estas diapositivas de asimetría y control están correctas. Creo que el error que arrastrábamos era en el tema 3, en el tema anterior, que hay unos errores en la tabla, que se los voy a corregir y se los voy a pasar la tabla, las diapositivas corregidas, por favor, ya para que puedan revisarla. Muy bien, entonces hacemos la sumatoria, que es menos 501,81. ¿Esta sumatoria de qué? ¿Sumatoria de qué? Dijimos de marca, clase, menos media aritmética, esto al cubo y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. La sumatoria es menos 501,81. Bien, vámonos a la fórmula. Voy a borrar un poquito la figura tan pesada ahí. Fíjense, efectivamente, esta sumatoria es menos 501,81. Todo eso dividido entre la desviación al cubo. ¿Cuánto era la desviación? La desviación era, aquí está, 7,64, ¿no? 7,64, pero al cubo. Elevada al cubo. Elevada al cubo. Y esto nos sale este coeficiente, menos 0,05096. No esperemos, chicos, no esperemos que estos coeficientes de simetría sean todos iguales. No, no van a ser iguales nunca. Lo que sí van a tener el mismo signo, eso nos interesa. Fíjense que todos nos salen con cualquiera de ellas que calculemos, nos salió negativo. Vuelvo a recalcar, no esperen obtener el mismo valor, pero sí el mismo signo. Todos le van a salir negativos o todos le van a salir positivos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que usando cualquiera de los métodos, hemos obtenido un coeficiente de asimetría menor a 0, es decir, un coeficiente de asimetría negativo. Me voy a ir un poquito más arriba, antes de entrar a la conclusión, que habíamos dicho cuando era negativo estaba a la izquierda. Ese coeficiente negativo se lo asocia con, acá, voy a borrar acá, que es positivo, acá está, fíjense, aquí. Muy bien. Cuando nos sale una distribución asimétrica negativa, ¿qué significa? Que la mayor concentración de los datos se encuentran en el lado derecho, es decir, en los últimos intervalos. Se supone que aquí empezamos graficando los primeros intervalos y terminamos graficando los últimos intervalos. Entonces, la mayor concentración de los datos se encuentra al lado derecho, es decir, en los últimos intervalos. Vamos a ver nuestro ejercicio que estábamos realizando. Efectivamente, esta sería la gráfica que nos va a generar una mayor concentración a la derecha, que existe un alargamiento o sesgo, o está menos distribuido a la izquierda, ¿sí? Se dice. Pero vamos a ver nuestra tabla, a ver si es verdad eso. Si revisamos así un poquito nuestra tabla, eso podíamos levemente, fíjense que así como están planteados nuestros datos, no nos da mucha información nuestra tabla, ¿sí? No nos da mucha. Tal vez a simple vista no hubiera sido tan notorio poder detectarlo acá en la frecuencia absoluta. Por eso que el coeficiente de asimetría ya nos dice directamente el tipo de asimetría que tiene. Usando, vuelvo a repetir, cualquiera de las 5 fórmulas. En realidad, chicos, acá la fórmula más utilizada
es la última, la más engorrosa. Cualquier software, cualquiera de los software estadísticos que ustedes utilizan, se me movió la mano, ya sea el SPS, el Minitab, el Estadística, el StatGraphic, el Info, el Views, el Chart, el ERE, el Excel, cualquier software estadístico es esta última la que utiliza. Estas primeras son utilizadas, estas primeras cuatro las utilizamos más que todo para fines académicos. Esta última es la más. Pero al final no sirve, cualquiera de las cinco nos sirve para determinar el tipo de asimetría que tenga un conjunto de datos. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, disculpe, nosotros decidimos entonces qué método ocupar. Sí, a no ser que yo les especifique, háganme con tal fórmula, sí. Pero si no les digo, pero no les saben calcular el coeficiente de simetría, le digo, ustedes en realidad pueden calcular con cualquiera. Lo que nos interesa aquí es el signo que nos dice el tipo de asimetría, si es negativa o si es positiva o si no da cero. Aunque es muy difícil que sea total, que le dé cero, porque tendría que ser una simetría perfecta. Tendría que ser una simetría perfecta. Ingeniero, gracias. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Muy bien.